Listo, entonces, habíamos quedado en la explicación de el tipo de núcleos, ¿ya? Un núcleo es la representación de un átomo de un elemento químico. Eso ya lo habíamos dejado claro desde la semana pasada, ¿ya? Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es diferenciar estos núcleos. Tenemos tres tipos de núcleos: isótopos, isóbaros e isótomos, ¿ya? Isótopos son átomos del mismo elemento, pero con diferente número de neutrones, ¿ya? Te preguntaba hace un momento, ¿cómo se llama él? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cómo se llama él? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Y cómo se llama él? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Los tres son idénticos? No. No. Uno tiene número de masa 1, otro tiene número de masa 2 y otro tiene número de masa 3. Te voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos neutrones veo acá? 2. Dos neutrones. 2. ¿Cuántos neutrones ves acá? 1. ¿Cuántos neutrones ves acá? 0. O sea, esta especie no tiene neutrones. Si alguna vez te dice, oye, ¿todos los átomos tienen neutrones? No necesariamente. El proteo no tiene neutrones. Los isótopos del hidrógeno son átomos que tienen, los isótopos del hidrógeno son los únicos que tienen nombre propio, ¿ya? Son los únicos. Después a todos los demás se les llama por su número de masa. Al que tiene masa 1 se le llama proteo, al que tiene masa 2 se le llama deuterio, y al que tiene masa 3 se le llama tritio. Y cualquier otro átomo que no sea el hidrógeno se le llama por su número de masa. Por ejemplo, mira, este carbono tiene un número de masa 12, por lo tanto es el carbono 12. Este carbono tiene un número de masa 14, por lo tanto es el carbono 14. Te hago la pregunta, ¿has escuchado acerca del carbono 14? ¿No has escuchado acerca del carbono 14? No. ¿Era su número? Sí. No. ¿Quién escuchó acerca del carbono 14 y me pueda comentar acerca del carbono 14? ¿Nadie? Uy, son una vaquita por ahí, creo. Alguien está escuchando, creo, la clase acerca de una vaquita. Chicos, el carbono 14, ¿ya? Es un isótopo radioactivo del carbono, ¿ya? Nosotros somos seres orgánicos. Y como seres orgánicos, mucha de nuestra composición es carbono, ¿ya? Pero como el carbono existe en la naturaleza como diferentes isótopos, en nuestra composición, en nuestro cuerpo, hay todos los tipos de carbono que tú te puedas imaginar. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Y la particularidad es que el carbono 14 es radiactivo. Profe, entonces yo soy radiactivo porque tengo carbono 14. Sí. O sea, te puedo hacer bzzz, y te puedo pasar radiactividad. No necesariamente, porque la radiactividad del carbono 14 es muy baja. Típicamente los isótopos radioactivos tienen una abundancia muy pequeña, pero son importantes. ¿Y sabes por qué? Porque el carbono 14 permite hacer la datación de restos históricos, ¿ya? Si es que tú, por ejemplo, alguna vez escuchaste que los dinosaurios se dataron con el carbono 14 y se sabe la edad de los dinosaurios con el carbono 14, te engañaron. Y si alguien te lo dice, di no. En Unidemia me han dicho que eso no es cierto. Porque los dinosaurios han tenido una antigüedad de millones de años. Y el carbono 14 te sirve para la datación de restos orgánicos que no superen los 50.000 años. Por lo tanto, si yo encuentro un resto de un inca o de repente de una momia o de repente encuentro un papiro, un papel antiguo, lo puedo datar con el carbono 14, ¿ya? ¿Han escuchado acerca del sudario de Turín? Lo estoy poniendo en el chat. El sudario de... Uy, ¿quién me escribe? No me escriban en privado porque si no, no puedo... A ver. El sudario de Turín.
¿Han escuchado acerca de él, del sudario de Turín? ¿No? Ya, tarea para ustedes, ¿ya? Para que puedan buscar, solo por tu curiosidad, para que sepas qué es el sudario de Turín. Y se supo cuál es la edad del sudario de Turín con datación con el carbono 14. El carbono 14 permite hacer la datación de restos orgánicos que no superen los 50.000 años. Y como nosotros somos materiales orgánicos, entonces nosotros en nuestra composición tenemos carbono 12, carbono 13, carbono 14, ¿ya? Yendo entonces a esto, casi todos los átomos, casi todos los elementos químicos están formados por un conjunto de isótopos. Y típicamente el isótopo más ligero es el isótopo más abundante. Por ejemplo, ¿quién es el más ligero de estos tres? ¿El protio, el deuterio o el tritio? El protio. El protio. El El protio. protio. Él es el más abundante. Entre el carbono 12 y el carbono 14, ¿quién es más abundante? ¿El carbono 12 o el 14? 14. El 12. El 12. 12. Por lo tanto, él es el más abundante. Por lo general, el isótopo más ligero es el más abundante. Los isóbaros tienen el mismo número de masa. Por ejemplo, mira, este carbono 14 y este nitrógeno 14 son dos elementos diferentes, pero tienen el mismo número de masa. Y los isótonos tienen la misma cantidad de neutrones. Te pregunto, ¿cuántos neutrones ves acá? Ayúdame. 25. Yo veo 30. 30. ¿No? ¿Cuántos neutrones ves aquí? También veo 30. 30. 30. O sea, tanto él como él tienen 30 neutrones, pero son dos elementos diferentes. Entonces los neutrones tienen, los isótonos tienen la misma cantidad de neutrones. Profe, ¿cómo voy a recordar tantos nombres tan feos? Porque nunca he escuchado yo acerca de esto. Facilito. Mira, los isótopos tienen la misma cantidad de protones. La P de protones te va a ayudar. ¿Ya? Mira, P de protones. ¿Ya? Isótopos, misma cantidad de protones. Isóbaros, la A. El número de masa es la letra A. ¿Ya? Por lo tanto, isóbaros lo vas a recordar con la letra A de isóbaros. El mismo número de masa. Y los isótonos con la N de neutrones. Los isótonos tienen la misma cantidad de neutrones. La N de neutrón te ayuda a recordar a los isótonos. La A del número de masa de los isóbaros te ayuda a recordar que ellos tienen el mismo número de masa. Y los isótopos, la P de protones te ayuda a recordar que ellos tienen el mismo número atómico o el mismo número de protones. Así lo recuerdas fácilmente. Ahora, ¿qué son las especies isoelectrónicas? Ayúdame. Lo que tiene la misma cantidad de ¿qué? De La misma electrones. configuración eléctrica. Claro, Electrones, tiene la electrones. misma cantidad de electrones. En algún momento vamos a hablar de la configuración electrónica, ¿ya? Pero por ahora yo quiero que tengan en cuenta que las especies electrónicas tienen la misma cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque necesariamente deben tener la misma configuración electrónica. Te pregunto, ¿cuántos electrones ves acá? ¿Cuántos 18. electrones ves acá? 18. 18. 19. ¿Cuántos electrones ves acá? 18. 18. ¿Cuántos electrones ves acá? 18. 18. 18. Entonces, como todos tienen 18. electrones, todos son isoelectrónicos. La diferencia es que ¿el qué cosa es? ¿Es un catión o es un anión? Catión. Catión. ¿Y el qué cosa es? Anión. 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 Entonces, es una gran diferencia. Entonces, analicemos estas preguntas. A esto es a lo que iba un ratito Cristian, ¿no? Les comentaba, este es el llamado cinturón de estabilidad, ¿ya? Cuando los átomos tienen mucha cantidad de protones y neutrones en su núcleo, se vuelven inestables. Y al volverse inestables, empiezan a emitir radiaciones, ¿no? Típicamente los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Ese es el significado que tiene este cinturón de estabilidad. Puntos importantes para poder consolidar lo que hemos aprendido. Todos los átomos poseen neutrones excepto el protio, o sea, el hidrógeno de masa 1. Él no tiene neutrones. Y el protio es el isótopo más abundante del hidrógeno. Segunda nota importante. La cantidad de neutrones del núcleo es igual o mayor a la cantidad de protones, pero no necesariamente todos los átomos tienen neutrones, ¿cierto? ¿Qué átomo no tiene neutrones, chicos? ¿Protio?
El protio. El protio no tiene neutrones, por ejemplo. Sin embargo, es la especie más abundante del hidrógeno. Todos los isótopos de un mismo elemento ocupan el mismo lugar en la tabla periódica porque todos tienen el mismo número atómico. Y generalmente el isótopo de menor número de masa es el más abundante. Por ejemplo, entre el carbono 12 y el carbono 14, ¿quién era el más abundante? ¿El 12 o el 14? El 12. El 12. Entre el deuterio y el tritio, ¿quién es el más abundante? ¿Protio, deuterio o tritio? Protio. Protio. ¿Por qué? Protio. Porque es el más ligero. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, veamos ahora. Todos los isótopos de un elemento poseen en común, ¿qué marcarías? La E. Mismo número de protones. El mismo número de Protones. 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 número de protones. Excelente. Todos los átomos o todos los isótopos tienen el mismo número de protones. La P te ayudaba a recordarlo, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Continuemos. Dos isótonos poseen en común De neutrones. la misma La B. cantidad. El mismo número de neutrones. De neutrones. ¿Qué marcas como alternativa? La letra B. 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 Correcto. B de barquito, ¿cierto? B de barco. Perfecto. Listo, tu respuesta. Siguiente. El isótopo más común del hidrógeno posee en su núcleo La A. La B, solo un Ah, no. y un electrón. La C. La C. La B. La C. La La B, porque está hablando solo en su núcleo. La C. La C. Uy, hay una discrepancia. ¿La C o la B? La C. La C. La C. C. Ya, a ver. Levanta la manito quienes marcan la C. ¿Listo? Andrea, Dafne, María Paz. ¿Listo? ¿Hay más? Miranda también. Alex Bengolea también se unió. Es democracia. Pues. Briana también. Perfecto. Gonzalo. Fernanda también. Ya, listo. ¿Y quiénes marcan la B? Baja tu manito, ya baja tu manito, baja tu manito. ¿Ya bajaron todos sus manitos? Ya. ¿Quién marca la B? A ver. Máximo, Cristian. ¿Quién es más? A ver. Ah, Máximo y Cristian nada más. Ya, mira, tu respuesta es la letra B. Oye, ¿por qué la letra B? Claro, porque te dice en su núcleo. Y te pregunto, ¿en el núcleo hay electrones? No. No hay electrones en el núcleo atómico, por lo tanto, ¿no? No puede ser la letra C. ¿Te acuerdas que hicimos un problema similar la semana pasada? ¿No? ¿No? Hay que leer lo que te dice inicialmente, en su núcleo, ¿ya? Entonces, está bien que hayan fallado ahora, o sea, no está bien que hayan fallado, sino está bien que nos demos cuenta cuál es el error para que luego más adelante no tengan ese problema de equivocarse, ¿ya? Entonces, listo, me toca hacerme la anclaje a mí, pim, pim, ya está. Entonces, vayamos ahora con lo siguiente. Señale verdadero o falso según corresponda. El protio no posee neutrones en su núcleo. ¿Verdadero o falso? Lúcete. Verdadero. 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 El protio no posee neutrones en su neutrones en su núcleo. Eso es correcto. Like. ¿Ya? Todos los isótopos del hidrógeno son estables. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Sí? Falso. 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 Correcto. Típicamente el más ligero es el más abundante y es el más estable. Cuanto más pesado se haga, menos abundante. Es más, el tritio también es radioactivo. Así como el carbono 14 era radioactivo, ¿ya? El tritio, que es el isótopo más pesado del hidrógeno, también es radioactivo. E incluso el uranio, el más inestable, es el que tiene mayor peso, y típicamente el 238, ¿ya?
todos los isótopos del hidrógeno, poseen un protón en su núcleo. O sea, Verdadero. recontracreo. Verdadero. Verdadero. Claro. Si yo veo los isótopos del hidrógeno, protón, deuterio y tritio, todos tienen un protón, ¿cierto? Entonces eso es correcto. Entonces, ¿qué sería? Verdadero, falsa y verdadero marcarías como alternativa. ¿Qué marcas como alternativa? La B. La B. La letra B de barquito. Muy bien. Entonces, por acá, yo creo que esto lo van a hacer recontra fácil porque ustedes son unos recontragenios, ¿ya? A ver, vayamos. ¿Víctimas o quieren intervenir? Ya, a ver, empecemos contigo, Cristian. Acá, número de masa. Número de masa 56. 56. Número de masa. 31. Aquí. 39. Y acá. 55. Excelente. Listo. ¿Alguien más? María Paz. María Paz, creo que quieres intervenir. María Paz, número atómico. 26. 26. Número atómico. 15. 15. Número atómico. 19. ¿Y número atómico? 30. ¿Aquí número atómico 30? No. De él. 25. 25. Perfecto. Listo. Dafne tiene levantada la mano. Uno Dafne y uno Alex. ¿Ya? Dafne, ¿cuántos neutrones hay acá? 30. 30. Excelente. Alex, ¿cuántos neutrones hay acá? 16. 16. Dafne, ¿cuántos neutrones hay aquí? 20. 20. Alex, ¿cuántos neutrones hay aquí? 30. Excelente. Listo. Ahora, quiero que todos intervengan. Bajen su manito. ¿Ya? Quiero que todos... Andrea, ¿también quieres intervenir? Listo, Andrea. No te voy a quitar el gusto de que intervengas. Andrea, ayúdame. ¿Cuántos protones hay acá? 26. 26. ¿Aquí? 15. 15. ¿Por acá? 19. ¿Y acá? 25. En 25. Excelente. Listo. ¿Alguien más me olvidé que haya levantado su manito que no lo haya visto? Listo. Pregunta. Acá donde dice especie. Te pregunto, todos, para todos, ¿ah? ¿Catión o anión? Catión. Catión. Perfecto. Catión. Canión no existe. Canión no existe. ¿Ya? Catión. O es catión o es anión, pero canión no existe. ¿Ya? Catión. ¿Catión de qué tipo? ¿Monovalente, divalente, trivalente? Divalente. ¿Qué significa la carga más 2? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido. Electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 2. 2. ¿Cuántos protones tiene? 26. 26. ¿Cuántos electrones tiene? 24. 24. Perfecto. 4. ¿El fósforo, catión o anión? Anión. No. Monovalente, divalente, Trivalente. Trivalente. Y ganó 3 electrones. ¿Ganó o perdió electrones? Ganó Ganó. electrones. ¿Cuántos ha ganado? 3 electrones. ¿Cuántos protones 18. tiene? 18. Oye, ¿qué 15. te pasa? 15. ¿Cuántos electrones tiene? 18. 18. Muy bien, no me alteres, ¿eh? Pregunta, ¿esta especie, catión o anión? Catión. Catión. Monovalente, divalente. Monovalente. Monovalente, correcto. ¿Qué significa la carga más 1? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió electrones. Perdió. ¿Cuántos electrones ha perdido? 1. Electrón. Muy bien. ¿Cuántos protones tiene? 19. 19. ¿Cuántos electrones tiene? 20. 18. 20. 18. 18. 18. ¿Cuántos electrones tiene, me dices? 18. 18. ¿Hay ladrillos virtuales para lanzar ladrillos virtuales? No, no hay ladrillos virtuales, ¿no? ¿Cuántos electrones me dices que tiene? 18. 18. Claro. Y es positivo, ¿qué haces? Restas, ¿verdad? Entonces, esa es la cantidad de electrones. Vas a aprender dos nuevas palabritas. Cuando una especie ha perdido electrones, se oxida.
Y cuando una especie ha ganado electrones, se reduce. ¿Has visto a un clavo oxidado? Sí, ¿por qué? ¿Sí? Madera. ¿Has visto un metal oxidado? Sí. Sí. Entonces, la próxima vez que tú veas un clavo oxidado o veas un metal oxidado, tú así, recontra, así, ganador, ¿ya? Vas a ir, esa especie ha perdido electrones. Ese hierro ha perdido electrones. Yo lo aprendí en Unidemia. Eso que es óxido es porque es una especie que ha perdido electrones. El hierro ha perdido electrones. Te vas a lucir, ¿ya? La especie que pierde electrones se oxida. La que gana electrones se ha reducido. Entonces te pregunto, ¿qué le ha pasado a esta especie? ¿Oxidación o reducción? Oxidación, oxidación. Oxidación, porque ha perdido electrones. ¿Qué le ha pasado a esta especie? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. Oxidación. Ya, yo lo voy a señalar, tú me vas a indicar. ¿Qué le ha pasado? ¿Oxi o redo? Reducción. Reducción. Oxidación. Oxidó, no, reducción. 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 El Oxidó. oxidación. La especie que pierde o ha perdido electrones se ha oxidado y lo que ha ganado electrones se ha reducido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, pasemos a esto siguiente. ¿Ya habíamos visto esto la semana pasada, creo? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Sí. De manera bastante amplia. ¿Ya? Entonces, vamos a ahondar un poquito en esto porque creo que les he preparado, si justo les he preparado algunos ejercicios. ¿Llegamos a ver los ejercicios la semana pasada? ¿O solamente vimos teoría? Teoría nada más. Sí, las teorías no. Perfecto. Entonces recordemos un poco lo que vimos la semana pasada para poder completar algunos ejercicios, ¿ya? Les pregunto, mira, hablamos acerca de Dalton. La teoría atómica de Dalton, ¿qué es lo que decía? La teoría atómica de Dalton decía de que todos los átomos eran indivisibles. Claro, que todos los átomos eran idénticos entre sí. Indivisible, indestructible, impenetrable y eterno. ¿Has visto una bola metálica o una bola de boliche, una bola de bowling? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos tenemos referencia a eso? Ya. Entonces, Sí, pero nunca le he tocado algo así. Yo tampoco, ¿ah? Yo estoy sincero, Pues yo dicen que nunca- son pesados. Son pesadas, Pesan claro, mucho. son pesadas, sí, son pesadas. Una bola metálica también es pesada. Una bola metálica sí me ha tocado ver porque ha sido parte de un anclaje, pero una bola de boliche no, pero debe ser pesada. Y solamente con verla en los videos sabes que es pesada. Entonces, para Dalton, el átomo era así, muy compacto el átomo, indivisible, indestructible, todos los átomos eran idénticos entre sí. Dalton fue el primero que propuso una teoría atómica basado en evidencia experimental. Nadie antes lo había hecho hasta Dalton, ¿ya? Luego de Dalton es que un señor Thomson, ¿no?, trabajando sobre la base de los rayos catódicos y los rayos canales, propuso un modelo para el átomo similar a un budín con pasas. Por eso su modelo se llama el modelo del budín con pasas. Es como si tú tuvieras un panetón, todos tenemos referencia del panetón, dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Todo el panetón cargado positivamente, todo es el átomo. Y las frutas confitadas o las pasitas vienen a ser los electrones. De tal manera que los electrones, su carga negativa, se compensa con la carga positiva del átomo y todo el átomo es eléctricamente neutro. Si quieres verlo de otra manera, es como si fuera de repente una sandía con sus pepas, ¿ya? Toda la sandía es el átomo cargado positivamente y las pepitas vienen a ser los electrones que tienen carga negativa. ¿Estamos bien hasta Una acá? pitaya. ¿Cómo? Una pitaya es una frutita que tiene pepas. Ah, la pitahaya, también, como la pitahaya puede ser, ¿no? También parecido, ¿no? ¿De Entonces, sandía? ¿cómo? ¿Perdón? No. Sí, así. Ya, a ver, entonces, Thomson no logró determinar todo con respecto al electrón. Thomson lo que logró determinar fue la relación carga-masa del electrón, pero le dijo al mundo científico, oye, háganse famosos, ¿ya? Aquel que determine la carga, inmediatamente haya la masa, y aquel que determine la masa, inmediatamente haya la carga. Y eso lo hizo un señor Robert Millikan, con un experimento que se llama el experimento de la gota de aceite. Con ese experimento de la gota de aceite, él logró determinar la carga del electrón. Entonces, ¿cuál fue el aporte de Dalton? Dalton le dijo al mundo, toda la materia está formada por átomos.
¿Cuál fue el aporte de Thomson que descubre el electrón? Fue el primero en descubrir el electrón y en descubrir la relación carga-masa del electrón. ¿El agua con aceite? ¿Perdón? Ah, Sí, no, sin miedo, sin miedo. Cualquier consulta que tengas. no, está bien, está bien. Ya. Entonces, él descubre, y claro, de repente te entendí mal, él propuso un modelo similar al budín con pasas, ¿no? Pero uno de los principales aportes de él es que descubre el electrón, algo que se mantiene hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque luego aparece este señor Rutherford, ¿no? Y Rutherford, trabajando con bombardear láminas de oro con partículas alfa, ¿ya? Llega a la conclusión de que el átomo no era compacto, como lo había dicho Thomson o como lo había dicho Dalton, ¿no? Sino que él dice que el átomo es un espacio vacío, tiene una parte central llamada núcleo y alrededor del núcleo giran los electrones como los planetas alrededor del Sol. Por eso su modelo se le llama el modelo del sistema planetario en miniatura. Él fue el primero que introduce la palabra núcleo atómico, ¿ya? Y establece que los electrones giran alrededor del núcleo, ¿no? En órbitas circulares y continuas, ¿ya? Pero el modelo de Rutherford tuvo algunos problemas, ¿ya? El modelo de Rutherford tuvo problemas de que no pudo explicar esto. ¿Qué te hace pensar esto de acá? Si tú ves esto, ¿qué se te viene a la mente? Un arcoíris. Una paleta de color. Excelente. ¿Sí? ¿Qué se te viene a la mente? Por ahí, alguien me dijo arcoíris. Yo. Paleta de colores. Paleta de Colores. de colores. Ya, colores. Sí, y mira, y es cierto, ¿ah? Profesor, Porque mira, el CD también tiene varios Ah, colores. sí, decidí. claro, o sea, si tú lo pones así, ¿no? Se ven varios El colores. sol. Ya. Entonces, mira, si tú ves esto de acá, esto es lo que tú conoces con el nombre del espectro continuo. Entonces, cuando tú veas un arco iris, tú vas a decirle a la gente, ese es un espectro continuo. Así. Sin Ligerazo, es un espectro continuo. Yo lo aprendí en Unidemia, ese es un espectro continuo. Cuando tú puedes ver los colores completamente y no puedes diferenciar cuál es cuál, entonces tú vas a decir que estás frente a un espectro continuo. Porque, por ejemplo, en un arco iris, tú no puedes diferenciar dónde termina el amarillo y empieza el anaranjado, ¿cierto? O dónde termina el rojo y empieza el amarillo. Por ejemplo, dime algunas tonalidades de amarillo. A ver. Las chicas que son más expertas en tonalidades de colores, a ver. Ya yo te digo uno, amarillo pollito. Crema. ¿Ah? Amarillo patito. Amarillo patito, ¿ves? Daphne ya dijo amarillo patito. O sea, amarillo Amarillo patito, bebé. amarillo patito. Ya, ¿hay algún otro amarillo que se te ocurra? Amarillo bebé. ¿Mostaza? Amarillo mostaza, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, y dime algunas gamas de rojo. A ver. ¿Vino? Rojo oscuro. Rojo vino, ya. ¿Qué más? Ah, Intenso. ¿Rojo qué? Intenso. Rojo intenso, rojo carmín, Rojos ¿no? rosas. Rojo rosas, rojo sangre, ¿no? Pero son tonalidades. Ruby. En el arco iris, tú no vas a poder diferenciar cuál es la diferencia entre uno y otra tonalidad. Por eso se llama espectro continuo. En cambio, en ciertos experimentos, tú sí puedes diferenciar las tonalidades. Y a esto, cuando aparecen estas líneas coloreadas sobre un fondo negro, se conoce con el nombre de espectro discontinuo o espectro de línea. Y eso es algo que no se pudo verificar con el modelo de Rutherford. Por esa razón es que este señor Niels Bohr, basado en la teoría cuántica de Planck, es que propone un nuevo modelo atómico. Te lo dije la semana pasada, ¿no? ¿Qué ruido hace un fotón cuando se cae de la mesa? Planck. Ahí está Daphne, así rapidísimo. ¿Qué ruido hace un fotón cuando se cae de la mesa? Planck. Planck. Planck, así. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer recordar que Planck está asociado a los fotones, ¿no? Lo que dijo este señor, Max Planck, fue algo muy importante, ¿no? La energía radiante, la luz, no solamente se transmite en forma de onda, sino también en forma de partículas. Y a cada una de esas partículas se le llama cuantos o fotones. Listo. Chicos, antes de continuar, ¿ya? Van a marcar su asistencia. Por favor, pasar la asistencia
Pasar la asistencia, chicos, marquen su asistencia, le van a pasar en el link para que puedan marcar su asistencia. Ya, ¿todos marcaron su asistencia, chicos? ¿Sí? Listo. Entonces, vayamos ahora a resolver algunos ejercicios. Ok, profesor. Excelente. Dice, según la teoría atómica de Dalton, señale verdadero o falso según corresponda. Primero, los átomos son partículas indestructibles. ¿Eso dijo Verdadero. Dalton, sí o no? Verdadero. Verdadero. Claro, son indestructibles. Escucha, mira, lee bien lo que dice ahí. ¿Lees? ¿No? Los electrones poseen carga negativa. ¿Eso dijo Dalton, sí o no? Falso. No, Falso, falso. falso. Eso, porque el electrón aparece por primera vez ¿con quién? Con Thomson. Por lo tanto, esa alternativa es incorrecta, falsa, mala. El núcleo atómico es positivo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. ¿Qué dijo Dalton? Falso. Eso no lo Falso. El núcleo atómico aparece por primera vez ¿con quién? Verdadero. Con Thompson. No, el núcleo atómico aparece con Rutherford. Por lo tanto, Ah. verdadero, falso. ¿Qué marcas como respuesta? La D. La D. Letra D, excelente, D de dinosaurio. Continuemos. Según el modelo atómico de Thomson, ¿te acuerdas cuál es el modelo atómico de Thomson? El modelo del budín con pasas, ¿no? Ahí está el panetón con sus pasas y sus frutas confitadas. Todo el panetón cargado positivamente y las pasitas y las frutas vienen a ser los electrones incrustados, ¿no? Dentro de esa masa. Entonces te dice, mira, según el modelo de Thomson, los electrones giran en torno al núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Falso. Oye, te pregunto, ¿Thomson habla de que los electrones giran alrededor del núcleo atómico? No. Falso. ¿Quién habla de que los electrones giran alrededor del núcleo atómico? Rutherford. Rutherford. Entonces, lo primero que marcas, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, la primera es falso. El núcleo atómico es positivo. No, falso. Verdadero, ¿qué pasa? Verdadero. No. Porque el Ah, primero no, que habla del núcleo atómico, ¿quién fue? ¿Quién habla por primera vez del núcleo atómico? Rutherford. Rutherford. Thomson no habla de núcleo atómico, por lo tanto, esa alternativa es falsa. Siguiente. La carga eléctrica de los electrones está en equilibrio con la de los protones, de modo que el átomo es neutro. Y te recontracreo, ¿ah? Te recontracreo. Verdadero. Falso. ¿Falso? Oye, te pregunto, ¿Thomson habla de protones? Fuimos timados. ¿Thomson habla de protones? Habla de electrones. Ah, no. No, Vale. él no habla de protones. Lee bien, ¿no? Ay, no, este es falso. Ve. Ah. Uy, me voy a matar. Espera. A ver, este es falso. Incorrecto, falso, ¿ya? Falso. No veas la otra pregunta. No veas la otra pregunta. Ya te vi que estabas viendo. Ciérrate los ojos. Ya, a ver, veamos. Entonces, falsa, ¿ya? Siguiente. Con respecto al modelo de Rutherford, ¿ya? Te dice, bombardeó láminas muy delgadas con partículas beta. Mira, bombardeó con partículas beta. ¿Qué dice aquí? ¿Con qué partículas bombardeó? Gold, falso. Con Profesor. partículas alfa. Bombardeó con partículas alfa. Por lo tanto,
Falsa. Falso. La primera, falsa. La gran mayoría de las partículas de bombardeo podían atravesar la lámina sin desviarse. Mira, la mayor parte de las partículas pasan a lámina, ¿cierto? Si esta es la lámina Entonces del sería oro, verdadero. 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 Excelente, muy bien. Y solo un reducido grupo de partículas de bombardeo retornaban en sentido opuesto. Sí, un poquitito Sí, nada más verdadero. retornaban. Verdadero. Verdadero. Entonces, Verdadero. falso, verdadero, verdadero. Te dice, ¿qué es correcto? ¿No? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué marcas como Sí. correcto? 2 y La 3. letra C. Muy bien, chicos. Listo, nos está quedando poquito tiempo para poder ver. Voy a dejar de compartir. Enciendan sus cámaras, por favor.